Contexto político. Construir desde tierra es el tema que nos comparte esta mañana el licenciado Luis Fernando Salazar Wulfuk, abogado y analista político. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, pie en cabina. Buenos días a Marcela, que la escucho que está por ahí, y buenos días al auditorio en general. La coincidencia de los comicios para elegir presidente de la República y renovar el Congreso de la Unión con las elecciones municipales en el estado de Coahuila nos obliga a construir gobierno de abajo hacia arriba, con perspectiva desde lo local, para proteger y mejorar el entorno inmediato de nuestra vida pública. Lo anterior es una exigencia para compensar la ola de aturdimiento a la que nos somete una elección federal especialmente ruidosa y contaminante, que plantea además la amenaza increíble de que un demagogo como López Obrador llegue a la presidencia de la República. Como muestra de lo que representa el PG en términos de desintegración social y política, basta observar aquí y de cerca, en nuestra propia casa, el comportamiento de las hordas que lo apoyan en nuestro estado, que ha traído como consecuencia que 9 de los principales municipios de Coahuila se presenten a la elección 2 planillas de aspirantes que se atribuyen la representación del partido Morena, incluido el caso del municipio de San Pedro, en el que son 3 los grupos en pleito. El fenómeno revela que el personaje que nos ocupa no ha cambiado nada desde aquellos tiempos en que su caudillaje hizo del Partido de la Revolución Democrática un conjunto de tribus, cuya falta de integración provocó una crisis interna en el PRD y la salida del PG para crear un partido a su medida personal, que hoy tiene a López Obrador no como dirigente, sino como dueño absoluto de la marca Morena y de los cuerpos y de las mentes de sus cegados seguidores, sean estos de tiempo atrás u ocasionales. Al espectáculo lamentable que ofrece la disputa múltiple por la representación de la marca Morena en los diversos municipios de Coahuila, que no es otra cosa que una verdadera rebatinga, se agrega la declaración de la dirigente estatal del partido, que sin el menor respeto a la inteligencia de los ciudadanos, les mira a la letra P en la frente y pretende hacer creer que tal fenómeno no implica divisionismo, sino que corresponde a la normalidad de un partido plural. En el caso de la elección de Torreón, por la candidatura de Morena campean 2 facciones, la encabezada por Enrique Guzmán, de quien se dice que es consejero nacional del partido Morena, y la de Ignacio Corona, tránsfuga, que aborda la nave por asalto mediante formas que denigran el ejercicio de la política. La fórmula de contradicción es la misma que explica el resto de los casos en comento, porque revela una lucha por el poder que, ante la carencia de espacios al interior de Morena que sean propicios para resolver en una vía institucional la competencia, la reyerta llega a la calle contaminando el ambiente electoral y estalla en el rostro de la gente, que se ve obligada a soportar un espectáculo de ambición estúpida e improvisación irresponsable. Hace un año que los ciudadanos de Torreón participamos en unas elecciones en las que buscamos y encontramos la oportunidad para construir un gobierno de abajo hacia arriba. Esto nos ha permitido sacudirnos, por lo menos a nivel municipal, del nefasto Moreirato y ponernos en camino de recuperar nuestra ciudad y nuestra dignidad ultrajada precisamente durante las administraciones de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme. Hoy día el municipio de Torreón debe refrendar su autonomía enfrentando 2 amenazas: la que entraña el regreso del PRI a la alcaldía mediante un candidato títere de los Moreira, y la que supone el arribo de una chusma populista que trata de llenar el vacío que pudiera dejar un tricolor que va cuesta abajo, Juan. Sí, Luis Fernando, y bueno, además de esto que mencionas tú, de esta duplicidad de registros en el caso de Torreón, y hay también incluso una triplicidad de registro en el caso de Monclova, que se registró Claudio Bres, quien fuera
quien ya ha sido alcalde precisamente de ese municipio por parte del Partido Revolución Institucional, ahora se registró por parte de Morena y bueno, señala nota de Vanguardia que lo recibieron a huevazos, pero además de eso hay otro problema también que está enfrentando Morena aquí en Coahuila, que es el de mantener a varones como candidatos en Ocampo y en Parras con Gustavo de la Rosa y Ramiro Pérez respectivamente, no obstante que ya hay sentencia por parte del Tribunal Electoral para que los sustituyan por mujeres. Ese es otro de los problemas que está enfrentando Morena y que bueno, pues de acuerdo con Vanguardia es un pleito directo entre Armando Guadiana y propiamente la dirigente de Morena en Coahuila. Pero también está otro factor que quisiera preguntarte tu opinión, Luis Fernando, como que esta especie de este repunte que ha tenido Andrés Manuel López Obrador a propósito de la encuesta que ya mencionábamos al inicio de este programa y se comentaba hace unos momentos también de Reforma, de este despegue que dio Andrés Manuel López Obrador, que subió del 43 al 48% de febrero a abril, y el declive que ha tenido en esa misma encuesta de Reforma Ricardo Anaya. Eso por un lado, pero por el otro también hay quienes dicen que el nuevo aeropuerto internacional de México y esta oposición de López Obrador pues pudiera ser su cállate chachalaca de 2018. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, planteas tú tres cuestiones muy importantes que vale la pena abordar brevemente. La primera de ellas es que estos conflictos que creados al interior de Morena, pero que en realidad estallan fuera, pues precisamente es a lo que yo me refiero cuando digo que es contaminante. El hecho de que se esté sosteniendo a candidatos en contra de una sentencia expresa del tribunal, pues no es casualidad, o es una cosa que se hace para provocar el enfrentamiento y hacer girar las elecciones precisamente en función de este tipo de radicalismos, de posiciones radicales y antisistémicas, y pues desde luego eso favorece a la posición de cualquier demagogo en X parte del mundo, y esta no es la excepción. El otro aspecto que mencionas, que se relaciona con la encuesta de Reforma, pues es desconcertante, porque ayer el mismo Reforma sacó una encuesta exactamente inversa, que aunque se refería estrictamente al segmento de los jóvenes universitarios, que están apoyando a Ricardo Anaya en un 40 y tantos %, pues sí se antoja muy desconcertante el que esta nueva encuesta publicada el día de ayer a hoy traiga precisamente números invertidos. Yo entiendo que son segmentos diferentes de la población, pero tampoco la pirámide poblacional da para tanto. En fin, las elecciones serán el 1 de julio y habrá y ese día será la única encuesta creíble, siempre y cuando nuestros organismos electorales se comporten. En lo tocante a lo de el aeropuerto de la Ciudad de México y el cállate chachalaca, pues definitivamente sí. Es que es impresionante que alguien diga, esté anunciando que va a frenar el desarrollo del país. Si él dijera, desconfío de la forma en que se está haciendo el aeropuerto, voy a revisar los contratos, voy a evitar que se pierda, o sea, que se malgaste el dinero público, estoy de acuerdo, pero no dice eso. Él lo que dice es que el proyecto es malo en sí mismo, basados en argumentos que de ser aplicados harían desaparecer a la Ciudad de México. Es que no se debe construir en lo que es el vaso de un lago. Pues lo sentimos mucho, pero desde el siglo XVI se mantuvo la capital de la República construida sobre un lago, y lo único que queda es en las obras que se vayan realizando se tomen las providencias para compensar los inconvenientes que eso implica. En la Ciudad de México hay ejemplos suficientes de eso, el drenaje profundo, etcétera. Y aunque hay que lidiar con este tipo de adversidad, pues tampoco puede ser una propuesta la de
la de detener el progreso del país con un tema tan importante como el del aeropuerto. Sí, pero Luis Fernando, buenos días, te saludo con muchísimo gusto, pero creo que lo que hace falta es, y por eso las mesas que está proponiendo, por ejemplo, el equipo de Andrés Manuel López Obrador a través de Tatiana Cloutier, ¿no? Donde se hable del impacto medioambiental, donde se hable de la construcción misma, de los riesgos, zona sísmica, ya sabemos lo que pasa en el Distrito Federal, en la Ciudad de México cuando ocurren estos sismos, los riesgos, sí, y el costo-beneficio de esos riesgos, o sea, si los riesgos están calculados y hasta dónde pueden estar calculados, obviando a la naturaleza. Bueno, lo que pasa es que está en busca de un foro y lamentablemente, como bien le dijo Carlos Slim a López Obrador, que ese proyecto se había discutido desde antes y él no había abierto el pico. Eso es cierto, es decir, él no, pareciera como si fuera un protagonista de la vida pública nacional que hace que las cosas giren en torno a él y eso no se vale. Es decir, cualquier tipo de proyecto, la cuestión sísmica yo no le veo mayor cosa porque no es una construcción elevada o que requiera ciertos tipos de cimentación. Definitivamente cualquier tipo de proyecto de esta envergadura y más en un área donde se concentra tanta gente como es la Ciudad de México, tanta población, pues claro que tiene sus retos, claro que tiene sus problemas, pero definitivamente no es una cosa nueva, es una cosa que tuvo su oportunidad para ser discutida y López Obrador no dijo absolutamente nada. Carlos Gallego se comunica, Radio Escucha, dice: felicito a Luis Fernando Salazar por su colaboración del día de hoy, estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que me preocupa es que muchos mexicanos están votando por rabia, por odio, por coraje, están hasta el gorro, con otras palabras, de la clase política y en particular del PRI, y por eso le van a dar el voto en contra, votando a favor de Andrés Manuel López Obrador, porque también el PAN no ha dado el ancho. Bueno, es cierto que la elección que estamos viviendo puede ser decidida por enojo, por hartazgo, que en lo particular yo siempre he pensado que el estar enojado no sirve de nada, o el sentirse harto no sirve absolutamente de nada, y en este caso puede servir para empeorar las cosas, porque se pueden empeorar. La cuestión de que la clase política nuestra no ha dado el ancho es obvia, y también es obvio que nosotros como pueblo a lo mejor no hemos dado el ancho histórico que deberíamos. Así es, efectivamente. Por eso yo insisto mucho, sobre todo en esta época de las comunicaciones digitales, que volvamos un poco a la política de tierra, y así denomino yo a mi colaboración, y pretendo llamar la atención e invitar a los ciudadanos en general y a la clase política también a que hagamos política de tierra, política de carne y hueso en nuestro entorno inmediato, que es el municipio. De ahí la importancia, porque eso es lo que nos puede de alguna manera situar en una posición más objetiva y que mantenga la exigencia hacia la clase política sin hacernos caer en un enojo irracional que no nos lleve a nada. Claro. Bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no. Mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono es el 716-2636. Buenos días.